Hola, bueno, vamos a comenzar el tema 6, circulación atmosférica regional. Antes, para hacer un modo de introducción, la circulación general de la atmósfera que vimos en el tema anterior, acuérdense de que se compone mayormente por amplios flujos de aire que se mueven alrededor del globo, ¿sí? En fajas de circulación, que nosotros llamamos las fajas de las altas presiones subtropicales, los vientos alisios, los vientos del oeste, ¿sí? Si cambiamos la escala a una más regional, ¿se acuerdan de Laborde y las escalas de climatología? Bueno, dentro de esa circulación general existen sistemas más móviles en continua evolución a los que van asociados diversas perturbaciones o modificaciones o cambios de los vientos, las presiones, las temperaturas que condicionan el estado del tiempo en las regiones sobre las que se desplazan esos vientos, esas masas de aire, como vamos a ver ahora. Bueno, en este tema vamos a ver qué pasa a escala regional con los centros de acción, las masas de aire que se generan, los estados de tiempo, los frentes. Para empezar, ¿qué es una masa de aire? ¿Sí? Según el Servicio Meteorológico Nacional, como ustedes tienen ahí, son porciones de la atmósfera cuyas propiedades físicas son más o menos uniformes en la horizontal y su cambio es abrupto en los bordes. Es una definición de Bergeron, fíjense que es de 1929, fueron los primeros meteorólogos que anunciaron o hablaron de las masas de aire, de los frentes, de lo que vamos a ir viendo ahora. Estas masas de aire, estas porciones de la atmósfera tienen una gran extensión horizontal, estamos hablando entre 500 a 5.000 kilómetros, va a depender del tipo de masa de aire o en el momento. Una extensión vertical de 0,5 kilómetros a 20, fíjense que 20 kilómetros estamos hablando los límites de la tropopausa. Tienen una gran homogeneidad horizontal, o sea, estamos hablando de la temperatura y el contenido de vapor de agua, ¿sí? Que las características de esas masas de aire es homogéneo. Sin embargo, bueno, y el gradiente vertical de la temperatura es constante, o sea que esa temperatura y contenido de vapor de agua a lo largo de una superficie horizontal, no solo que se mantiene en lo horizontal, sino que el gradiente que se genera, ¿sí? El gradiente de temperatura, que nosotros ya lo vimos, también se mantiene constante. O sea, si es un gradiente acentuado, se va a mantener un gradiente acentuado, si es un gradiente inverso, se va a mantener un gradiente inverso a lo largo de la horizontal. O si desciende con determinado proporción, va a descender en todos los lugares de la misma manera. Luego tienen otra definición, que es la de Quadrat. En un texto, nosotros siempre usamos el texto de Quadrat y Pita, que se llama Climatología, que lo tienen en la biblioteca, ahora no lo tenemos ninguno de los que estamos en la cátedra en nuestras casas, pero sí tenemos este otro que se llama se llama Geografía Física y los autores son López Bermúdez y Quadrat, que es la parte de masas de aire y sistemas atmosféricos es lo mismo en ambos libros. Entonces, bueno, de ahí sacamos esta otra definición. Fíjense que es parecida a la anterior del servicio meteorológico, solo que agrega algunas cuestiones. O sea, es un volumen de aire de gran extensión cuyas propiedades físicas, sobre todo temperatura y humedad, son uniformes en el plano horizontal. Estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Su tamaño cubre normalmente centenares e incluso miles de kilómetros cuadrados y sus características las adquiere por contacto prolongado sobre extensas áreas oceánicas o continentales con unas condiciones superficiales generalmente homogéneas, a las que se denominan regiones manantial o fuentes. ¿Por qué agregamos esta? Porque ahora después vamos a ver cuáles son esas regiones manantiales o fuentes de las masas de aire. Debido a el tamaño y a la poca conductividad térmica del aire, estas masas de aire, cualquiera de ellas, son bastante persistentes, ¿sí? Y se originan en un determinado lugar y se ponen en movimiento. Y en su desplazamiento hacia otras regiones, interaccionan con estas regiones, con la superficie, modificando las condiciones meteorológicas de ese lugar.
como para agregar un poco y complementar el concepto de masas de aire. Yendo a la clasificación de estas masas de aire, según las regiones donde adquieren sus propiedades básicas, podemos hablar de aire ártico o antártico, que se genera en la región cubierta de nieve y hielo, con circulación preferentemente anticiclónica. Estas masas de aire son frías, secas, son estables. Aire polar continental o polar marítimo, ¿sí? Ambas se generan en, fíjense que el aire polar continental en la región continental subpolar es fría y seca, y en el polar marítimo se genera en la zona subpolar ártica, es fría y húmeda. Ahora después vemos de dónde sale eso. El aire tropical continental en la zona subtropical de altas presiones es cálida y seca, y el aire tropical marítimo se generan los anticiclones subtropicales sobre los océanos. También cálida y húmeda. ¿Cuál es la diferencia entre marítimo? Generalmente, cuando hablamos de masas de aire marítimas, son más húmedas que las continentales, que son más secas. Y el aire ecuatorial se generan en los mares tropicales o ecuatoriales y son masas de aire calientes y muy húmedas. También las podemos clasificar según su comportamiento termodinámico, ¿sí? Entonces ahí tienen al lado, también del Servicio Meteorológico Nacional, una masa de aire puede ser, aparte de todas estas características, puede ser fría, ¿sí? Se la denomina de esta forma cuando es más fría que la superficie sobre la que se desplaza, y cálida cuando es más caliente sobre la superficie que se desplaza. También se pueden clasificar, bueno, por este comportamiento termodinámico, y según Patton, ¿sí? También a este comportamiento termodinámico lo llama según la estabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gradiente de temperatura que se da en la masa de aire está condicionado no solo por esa situación de origen, o sea, el lugar donde se originó la masa de aire, sino también por los cambios térmicos y dinámicos que la masa de aire va experimentando a medida que se pone en movimiento y abandona la región de origen. Entonces, si una masa de aire frío, ¿sí?, es más fría que la superficie sobre la que se desplaza, ¿sí?, lo que le va a pasar es que se calienta por la base y se torna un poco más inestable. Y si tenemos una masa de aire caliente que se va a desplazar por una superficie más fría, esta superficie fría lo que genera es que enfría la masa de aire por debajo y la convierte en más estable. Esto me va a permitir después explicar algunas cuestiones más cuando vayamos a la parte de desarrollo de los climas. Pero bueno, como para complicar un poco más el comportamiento termodinámico. La masa de aire, si bien adquiere las características y mantiene las características del lugar donde se originó, a medida que se desplaza y cuanto más lejos va, lo que le pasa es que puede adquirir características del lugar por donde se desplaza.